Hoy vamos a tratar el tema de dislipidemia, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consisten las dislipidemias? En alteraciones del colesterol y los triglicéridos de la sangre, ¿sí? El colesterol y los triglicéridos son grasas o lípidos normales del organismo, pero cuando se alteran estos valores en la sangre, constituye un riesgo para la salud. El aumento del colesterol es considerado uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, entonces son alteraciones del perfil lipídico. Este es un estudio muy característico básicamente dentro de los estudios epidemiológicos, que es el estudio Framingham, que lo que observó básicamente es que cuanto mayores eran los niveles de colesterol en miligramos de decilitro, mayores eran los eventos cardiovasculares. La última encuesta que se realizó en la Argentina ya básicamente indica que la prevalencia del colesterol elevado se sitúa entre el 29 y el 39,5% en la población adulta. Entonces, como para arrancar, nosotros tenemos que tener en cuenta que el colesterol o los triglicéridos, los fosfolípidos, que son los diferentes tipos de grasas que tenemos en el organismo, se distribuyen a partir de lipoproteínas. Estas lipoproteínas se van a clasificar de acuerdo a la apolipoproteína con la que esté conformada. Hay algunas lipoproteínas, por ejemplo, que van a ser ricas en triglicéridos, como los kilomicrones o las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y otras que van a transportar específicamente en mayor proporción colesterol, ¿sí? Como la LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y la HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. En relación a estas lipoproteínas, nosotros vamos a observar que hay diferentes tipos. Están los kilomicrones remanentes. Estas son las más comunes. Después hay un montón de otras lipoproteínas que no las puse acá porque en la práctica clínica las más frecuentes o las que más solemos solicitar son estas. ¿Sí? Como había dicho en un principio, la VLDL y DL, que son las de intermedia densidad, LDL y HDL. Cada una de estas va a transportar diferente tipo de colesterol o grasa. Por ejemplo, en el caso de los kilomicrones, tenemos que su principal componente son los triglicéridos, ¿sí? Y la función básicamente es el transporte de estos triglicéridos exógenos. Estos kilomicrones se originan a nivel del intestino, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, si uno quiere saber si esos lípidos que ingresan o ese aumento de los triglicéridos proviene a través de la dieta, el kilomicrón es el parámetro que nos va a determinar justamente eso, el aporte exógeno. Después tenemos los kilomicrones remanentes, que ya básicamente tienen una combinación de ácidos grasos como el colesterol y los triglicéridos, que provienen básicamente de la degradación de estos kilomicrones. Las VLDL, que también transportan triglicéridos, ¿sí? Pero se origina en el hígado y transportan básicamente los triglicéridos endógenos, a diferencia de los kilomicrones, que son los triglicéridos exógenos. Cada una de estas lipoproteínas tienen diferentes apoproteínas, que son las que la van a diferenciar a cada una de estas proteínas. Después tenemos la LDL, que básicamente es la que uno conoce o cuando uno le refiere a las personas, que es la que transporta el colesterol malo, ¿sí? Y la HDL, que es la que hace el transporte reverso, ¿sí? Que lleva todo el colesterol al hígado, que es la que se conoce o se la dice vulgarmente como la que deberíamos tener más aumentada, que sería el colesterol bueno. Justamente por eso, porque arrastra todo el colesterol del organismo para poder ser nuevamente degradado a nivel del hígado. Esto como para tener un pantallazo a grandes rasgos de que tenemos diferentes tipos de lipoproteínas. ¿Cómo vamos a clasificar a las dislipidemias? Bueno, las dislipidemias las podemos clasificar según su perfil lipídico, ¿sí? En hipercolesterolemia aislada, donde solamente vamos a tener el colesterol aumentado,
Podemos tener una hipertrigliceridemia aislada, donde solamente vamos a observar que los triglicéridos están aumentados, o mixta, en donde tenemos tanto el colesterol y los triglicéridos aumentados. También es muy frecuente de ver hoy en día, sobre todo básicamente por el tipo de alimentación y por el sedentarismo, tener el colesterol HDL bajo, que si después ustedes, si mal no recuerdan, habíamos dicho que uno de los criterios para el síndrome metabólico era justamente tener el HDL bajo. Otra forma de clasificar a las dislipidemias van a ser según su origen, en donde tenemos las primarias y las secundarias, ¿sí? Las primarias son poco frecuentes, pero no quiere decir que uno en el día de mañana no se encuentre con un paciente que tenga algún tipo de dislipidemia de causa genética o familiar. En general uno va a sospechar de esto cuando aparecen en más de un familiar y cuando esos valores normales de colesterol en general se triplican a los valores normales. Y a su vez, muchas veces suelen tener también algunas manifestaciones específicas clínicas que ahora vamos a ver más adelante, como los antelasma o los santomas tuberosos, ¿sí? En general, la más común de las causas genéticas suele ser la hiperlipemia combinada familiar o dislipidemia combinada familiar. Y otra de las causas que siempre tenemos que tener en cuenta, que pueden deberse a causas secundarias, siendo las patologías más frecuentes, por ejemplo, el diabético, la persona que tiene hipotiroidismo, ¿sí? El obeso, el alcohólico, insuficiencia renal, el uso de algunos determinados fármacos, que ahora vamos a ver en detalle cuáles son los más frecuentes. Esto es como para, no es como para que uno sepa, sino como para saber que existen diferentes tipos de hipercolesterolemias primarias, ¿sí? Habíamos dicho que la más frecuente era la familiar, pero también existen otras como la poligénica o la dislipidemia o la hiperlipidemia combinada familiar. Después también dentro de las hipertrigliceridemias también tenemos varias, ¿sí? Y también uno podría sospechar básicamente cuando tienen en general valores por debajo de 20 en relación al HDL, de que sea de causa genética como la hipoalfa lipoproteinemia familiar o que tenga el HDL bajo familiar. Otra forma de clasificar básicamente a la dislipidemia va a ser según el lipidograma electroforético, que en general este lipidograma electroforético solemos pedir cuando vemos que los triglicéridos están muy aumentados. Y los clasifica de acuerdo básicamente a las bandas, en tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, 3, 4 y 5. Y en base a eso van a ver básicamente, van a estar implicadas diferentes lipoproteínas que, como habíamos dicho, van a transportar diferentes tipos de ésteres de colesterol o triglicéridos. Esto es lo que nos muestra básicamente un lipidograma electroforético. Lo normal es que en general uno tiene el punto de siembra, la banda beta y la banda alfa, que es la que está representada por la HDL, y la beta por la LDL. Después tenemos que pueden aparecer otras bandas, como por ejemplo acá en el fenotipo 2B, que es la pre-beta, que es cuando tenemos aumentado básicamente también la VLDL. Esto lo pongo como a modo de ejemplo, como para que vean cómo se observa o cómo se ve cuando uno pide un lipidograma electroforético. Pues al final de esas imágenes te dice, te suele resumir básicamente a qué tipo de fenotipo correspondería ese tipo de dislipidemia. Entonces, hasta ahora vimos a grandes rasgos qué era la dislipidemia, vimos las diferentes formas de clasificar una dislipidemia y dentro de ellas también que podían ser por causas secundarias. Entonces, ¿cómo vamos a establecer un diagnóstico? En general, se pide un perfil lipídico completo que está conformado por el colesterol total, el LDL, HDL y los triglicéridos. Para poder realizar este dosaje, el paciente tiene que tener un ayuno de 12 horas y no debe ingerir alcohol durante las 24 horas anteriores, porque esto nos podría modificar básicamente este perfil. O sea, si una persona se va a hacer mañana, por ejemplo, el dosaje,
ya durante todo este día debería básicamente evitar cualquier tipo de bebida que contenga alcohol. Y para confirmar el diagnóstico, nosotros por lo menos necesitamos 2 valores, ¿sí? De manera consecutiva, o sea, con un solo valor no deberíamos básicamente quedarnos, sino volver a solicitar al cabo de 1 o 2 semanas como para volver a confirmar esos valores, teniendo en cuenta sobre todo los requisitos básicamente para el dosaje que después vamos a ver cuando veamos la guía en algunos puntos que le quiero mostrar en particular. Y si, por ejemplo, el laboratorio no nos mide el colesterol LDL, hay una fórmula, ¿sí? Que es la fórmula de Friedewald, que permite calcular, ¿sí? El LDL en base a este cálculo, que es el colesterol total menos el colesterol HDL más los triglicéridos dividido 5. Esta fórmula solamente la podemos utilizar siempre y cuando los triglicéridos sean menores a 400 miligramos de cilitro, o si no, no nos sirve porque nos estaría dando datos erróneos. Pero en general la mayoría de los laboratorios te informan el colesterol LDL, eso como para que sepan que existe esa fórmula y que en caso de que no podamos acceder, lo podemos calcular. Y es importante saber básicamente cuáles son esto es importante saber qué nivel de colesterol LDL necesitamos, porque a partir de que es el que mayor riesgo cardiovascular condice en una persona, y aparte la mayoría de las guías para entablar algún tipo de tratamiento toman en cuenta este tipo de colesterol. Entonces, habíamos dicho que lo ideal es solicitar un perfil lipídico, ¿sí? A toda la población a partir de los 20 años de edad. Si los triglicéridos, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con un laboratorio en donde los triglicéridos están aumentados, ahí debemos solicitar el lipidograma electroforético, porque es el que nos va a permitir diferenciar si esos triglicéridos son por un aporte exógeno o por una producción endógena, ¿sí? Y muchas veces, que esto nosotros no nos vamos a acceder, salvo que trabajemos en un laboratorio, viendo ya el aspecto del suero, uno más o menos podría determinar qué tipo de dislipidemia o qué tipo de ácido graso es el que predomina en ese suero. Y también no debemos dejar de solicitar las hormonas tiroideas, ¿sí? Sobre todo la TSH y la T4 libre, para descartar hipotiroidismo. Obviamente que uno va a evaluar el contexto global del paciente, si es diabético, si vemos que es obeso, bueno, etc. Bueno, esto era lo que yo le decía, básicamente con respecto al suero, que en general nosotros no lo vamos a ver, pero muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, vemos que tiene una capa superior, ¿sí? Que tiene como aspecto más como dice acá, al lechoso, se suele pensar en un exceso de kilomicrón, y así, bueno, los diferentes tipos de imágenes. Pero paso porque nosotros, digamos, de la práctica no es que nos va a ayudar mucho. Entonces, dijimos que para el diagnóstico necesitamos 2 valores sucesivos alterados del perfil lipídico para confirmar y decir que ese paciente tiene una dislipidemia. En caso de que el paciente haya pasado por alguna situación, por ejemplo, de estrés, como infarto, cirugía, algún traumatismo, alguna quemadura grave, debemos esperar mínimamente entre 1 y 3 meses como para poder solicitar básicamente el perfil lipídico. Después vamos a ver qué pasa en la embarazada, porque en la embarazada también vamos a ver que los valores, tanto el colesterol y los triglicéridos, aumentan. Entonces, ver si realmente se justifica solicitar el perfil lipídico en ese grupo de mujeres. ¿Mm? Bien. En general, la mayoría de las guías que nosotros, por lo menos, son las que más se utilizan para tomar determinadas decisiones, ya sea puntos de corte o para iniciar algún tipo de tratamiento en particular, se rigen en base al ATP3, ¿sí? El ATP3 establece diferentes tipos de corte como para establecer cuáles son los límites de normalidad o cuándo se considera un límite alto en relación, por ejemplo, al colesterol, que es lo que podemos observar acá,
¿sí? Considera como deseable el colesterol total menor a 200, alto en el límite 200-239 y ya es alto cuando tiene más de 240. Que si se acuerdan, básicamente en la curva que habíamos visto al principio, el punto de corte donde se empiezan a observar la mayor probabilidad de eventos cardiovasculares estaría rondando entre los 240 y 250. En relación al LDL, en general se considera óptimo, ¿sí? Menos de 100, entre 100 y 129 cercano a lo óptimo, 130, 159 alto en el límite, 160, 189 alto y mayor o igual a 190 muy alto. Este colesterol, de todas maneras, en una población general sin factores de riesgo sana, lo ideal sería tener menos de 100, ¿sí? Pero si, después vamos a ver más adelante, si tiene alguna enfermedad, como por ejemplo diabético, o tiene algún factor de riesgo donde ya hay algún daño de órgano blanco, el punto de corte en general suele ser menor. En relación al colesterol HDL también. Acá, por ejemplo, acá en no diferencia el sexo según si es mujer o si es hombre. Cuando nosotros vimos síndrome metabólico en general, dijimos que en el hombre tenía que ser menos de 40, la mujer era menos de 45 y en el hombre menos de 40. Acá directamente toma el valor en general, sin discriminar sexo, donde considera que menos de 40 ya se considera bajo y mayor o igual a 60 estaría bien, digamos. En relación a los triglicéridos pasa lo mismo, ¿sí? Lo ideal es que tenga menos de 150 miligramos, siempre hablando en miligramos de decilitro, ¿sí? 150 a 200 elevados, 200 a 500 elevados, y más de 500 muy elevados. Ahí es donde en general deberíamos empezar a preocuparnos. O sea, en todos los aspectos deberíamos ya tomar medidas, pero en este sería el punto como para iniciar alguna terapia farmacológica, que es lo que vamos a ver más adelante también. Después hay otras formas que inclusive algunos laboratorios suelen informar, que son los índices aterogénicos, ¿sí? En donde, por ejemplo, acá compara el colesterol total en relación al colesterol HDL, y para decir que tiene un riesgo aumentado debería ser mayor a 4,5. Después, también, por ejemplo, en general, otra de las fórmulas más usadas es cuando se suele pedir la ApoA, que es la proteína que predomina, la apoproteína que predomina en la lipoproteína, que es la HDL, y la ApoB, que es la que predomina en la LDL. O sea, si nosotros tenemos un mayor predominio de ApoB, o sea, o un valor menor a 1, ya no estaría hablando de un riesgo aumentado, ¿sí? Que suelen ser en general los que uno suele ver o los más frecuentes de analizar. Entonces, ¿a quiénes debemos investigar el perfil lipídico? A toda persona mayor de 20 años o más, a mayores de 20 años, o al menos, ¿sí?, a hombres entre 35 y 65 años sin enfermedad cardiovascular, a todas las mujeres entre 45 y 65 años sin enfermedad cardiovascular. Acuérdense que en el hombre en general ya el hecho de ser hombre ya implica un factor de riesgo. Entonces, en el hombre sería de 35, a partir de los 35, y en la mujer 45. O individuos menores de 35 años que tengan 2 o más factores de riesgo, que ahora vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo, o individuos con enfermedades que puedan afectar el metabolismo lipídico, o toda persona con enfermedad vascular coronaria, cerebral o periférica. ¿Y cuándo pedir en menores de 20 años? Cuando tenemos padres que han tenido o refieren tener colesterol mayor o igual a 240 miligramos de decilitro, o que tienen una historia familiar positiva de enfermedad cardiovascular prematura, en padres o en abuelos, ¿sí? O presencia de otros factores de riesgo. Que ahora vamos a ver cuándo es muerte prematura, cuándo se consideran básicamente padres que han tenido o antecedentes en la familia de muerte prematura. Entonces,
¿qué manifestaciones clínicas nosotros podemos observar sin tener básicamente un laboratorio previo en personas que sospechemos de que tengan algún tipo de alteración a nivel del colesterol o triglicéridos? Por ejemplo, en el caso del aumento del colesterol, lo más frecuente de ver son el xantelasma, que ahora vamos a ver algunas imágenes, el xantoma tendinoso, a nivel palmar, el tuberoso y el arco corneal. Y en relación a los triglicéridos, podemos observar lo más frecuente son los xantomas eruptivos y la lipemia retinal, que creo que cuando dimos la clase de examen físico en el adulto había puesto una imagen en relación a la lipemia retinal, o sea que ahí podrían volver a chequear o volver a verla en caso de alguna duda. El xantoma es este acúmulo de grasita que en general lo más frecuente de ver es sobre todo acá a nivel de los párpados, tanto superior como inferior. Si nosotros vemos una persona con estos xantomas, ya deberíamos sospechar de que tiene una dislipidemia. En general, el xantoma tuberoso se suele localizar sobre todo a nivel de las articulaciones, ¿sí? Que tiene básicamente este aspecto, generalmente no son blandos, son más bien duritos y podemos observar inclusive básicamente como el contenido blanquecino por dentro. Y el arco corneal, que en general, o sea, es re frecuente ver sobre todo, o sea, se lo distingue, que es también es indicio de dislipidemia. Y en el caso, por ejemplo, de las hipertrigliceridemias, lo que podemos observar es el eruptivo, que es el que se manifiestan como pequeñas papulitas también, que se pueden localizar en las diferentes partes del cuerpo, sobre todo a nivel del tronco o en las extremidades, también, ¿sí? ¿Qué otras manifestaciones podemos observar? Bueno, va a depender también de qué otras comorbilidades también tengan dolores abdominales, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Que pueden ser indicios de una pancreatitis, que generalmente es una neurología y en menor a 1000 de. Pero, ¿cuándo sospechar de una dislipidemia? Cuando nosotros vemos que tiene triglicéridos aumentados, el LDL bajo y aumentadas las LDL, que en general suelen ser pequeñas y densas. Entonces, tenemos diferentes factores de riesgo. O sea, obviamente va a depender de los hábitos de la persona, si es obeso, si es sedentario, si tiene una alimentación a base básicamente de grasas saturadas, o sea, no factores como el enfermedad, el agua, la OE, como para tener mayor posibilidad de levantar. Bien, y a modo de caso, acuérdense que un se caracterizaba básicamente teniendo en cuenta el criterio de la T3, la vegetal, ¿sí? En los triglicéridos menores a 150, en hombres todavía sobre 35, creo. El hombre menor a 40 y el hombre menor a 50, ¿sí? Glucemias alteradas en adultos, o tienen intolerancia o diabetes, o cifras, o sea, hipertenso, o que tengan cifras mayores o iguales a 30 o 35, y son todos indicios de resistencia al insulina. Entonces, hasta ahora, en resumen, habíamos visto todo lo que es la adicción, cómo clasificamos, cuál es el diagnóstico, cuáles son algunas manifestaciones clínicas que podemos ver en una persona con dislipidemia. Entonces, ¿en qué se va a basar el tratamiento? Primero, debemos confirmar esa alteración de perfil lipídico. Debemos evaluar los factores de riesgo, ubicar al paciente en qué categoría de riesgo está y valorar si tiene alguna dislipidemia de causa secundaria, ¿sí? El tratamiento básicamente va a incluir cambios terapéuticos de estilo de vida, como realizo asesoría, condición asegurada, trans, si es obeso, proceso, lo que se dice de sedentario en la gráfica, y se va a tratar de disminuir o como la gente grave. Y después, la otra parte del tratamiento consiste en tratamiento farmacológico. Entonces, habíamos dicho primero, tenemos que considerar nuestro y ver en qué riesgo o qué categoría de riesgo se encuentra el paciente. Esta clasificación se utiliza como para preguntar al paciente qué es el ¿sí? Nosotros decimos que un paciente de alto riesgo no tiene alguna cardiovascular o que tenga un riesgo al año al 20%. Ahora se está discutiendo un poco el tema de calcular el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y se está poniendo mayor foco básicamente a los niveles de colesterol y LDL. Entonces, ¿qué sería un enfermedad cardiovascular? Un accidente, isquemia, angina estable, procedimientos coronarios, que se haga algún tipo de angioplastia o bypass. Los equivalentes de riesgos son, por ejemplo, todo lo que son enfermedad arterial periférica, anemia abdominal, enfermedad arterial carotidia, ¿sí? Bueno, y el hecho ya de que sea diabético, que ya parte de nuestra población en general, las que suelen tener algún trastorno a nivel de los líquidos, suelen ser diabéticos o, como dice, diabéticos. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que podemos ser? Si fuma, ¿sí? Si tiene una presión arterial mayor a 140, 90, si tiene colesterol HDL menor a 40, o historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, ¿sí? Por ejemplo, en familiar de primer grado, que sea menor a 55 años en el hombre, o en la mujer menor a 65. O sea, que te diga que el padre murió antes de los 55 o que la madre murió antes de los 65. Eso ya es un factor de riesgo que uno debería tener en cuenta. O que el hombre que se está hablando tenga mayor a 45 años y la mujer mayor a 55 años. Si vemos que ese individuo tiene el HDL alto, mayor a 60, se le resta un factor de riesgo. Entonces,
Toda persona con alto riesgo, el objetivo básicamente del colesterol LDL es tratar de tener menos de 100 y el óptimo menos de 60. En general, ideal sería menos de 60. Cuando iniciamos terapéutico farmacológico, cuando ya tiene un valor igual a 100, ¿sí? Ahí ya debemos empezar con un tratamiento con algún tipo de fármaco. Si el paciente tiene un riesgo moderadamente alto, que cuando tiene 2 o más factores de riesgo, que ya lo habíamos visto, si por ejemplo es un hombre mayor de 60 y es fumador, ahí ya tiene 2 factores de riesgo. Y si le sumamos el riesgo a 10 años menor al 10%, ya considera riesgo de 10 años menor al riesgo moderado. Si su riesgo de 10 años, entonces ese paciente está considerado moderadamente de alto riesgo. Y el tratamiento, tanto cambio de prioridad como la terapia debe iniciarse cuando ya los valores de LDL son iguales a 130. En el caso de alto riesgo, también era la prioridad viene iniciar cuando tiene valores iguales a 130, pero recién arrancamos con un tratamiento farmacológico cuando esas cifras son mayores o iguales a 160 miligramos decilitros del LDL, ¿sí? Y si es un paciente con bajo riesgo, es decir, que tenga un factor de riesgo o ninguno, recién arrancamos con iniciar un tratamiento farmacológico cuando tiene mayor igual a 190. Esto como para que tengan en cuenta, porque muchas veces nosotros vemos pacientes que tienen valores de LDL de 150 y ya queremos arrancar iniciando un tratamiento farmacológico. Lo que hay que considerar son en qué categoría de riesgo se encuentra ese paciente. Esta es una de las clasificaciones que más en general se utilizan en la clínica. Después de algo aquí, ¿sí? Completa la Asociación Americana de Cardiología, que en este caso básicamente considera que algo de que es diabético, si no es diabético, ¿sí? Y en base a eso va a evaluar el tipo de tratamiento. Ya sea con estilos moderados, no quiero profundizar tanto de esto, porque para varias guías, la que más frecuentemente se utiliza es la de sí, para práctica, pero que muestra como para hacer otras guías que también básicamente contemplan otro riesgo u otras formas de tratamiento. Esta es la Asociación Americana de Lípidos, que a diferencia de las anteriores, también se clasifica riesgo bajo, moderado, alto, muy alto. En este caso, básicamente, no solamente contempla el colesterol LDL, sino que también contempla el colesterol no LDL, con sus objetivos y cuando básicamente deberían iniciar con una terapia farmacológica. Este para mí es como más complejo porque a veces es difícil acordarse bien cuáles son los parámetros, pero en general, en líneas generales, cuando tiene un bajo riesgo y el LDL es mayor o igual a 90, ahí recién se inicia una terapia farmacológica. Y el muy alto también se asocia bastante a lo del ADP. Con diferencia que el colesterol más alto. Bien, entonces, nosotros como primera línea siempre debemos reforzar el tema de la alimentación, ¿sí? En caso de observar el colesterol aumentado, tratar de disminuir el tipo de grasa, ¿sí? Disminuir sobre todo los ácidos grasos saturados, en general ideal es menos del 7%, en ácidos grasos muy saturados, que esto tiene que ser, por ejemplo, lo que es la oliva. Pero los saturados tenemos disminuir el omega 6, que es todo lo que tiene que ver con aceite de soja, aceite de maíz, porque esos son inflamatorios, y aumentar el omega 3, en general es lo que se consume un poco, que está relacionado más con los peces, con algunos alimentos como por ejemplo de canola. Y el consumo de colesterol en realidad se refiere más que nada al colesterol que tienen los alimentos, que no debería ser mayor a 200 miligramos día. De todas maneras, en general, o sea, la grasa que uno consume se absorbe muy poco, o sea, se absorbe entre el 30 y el 50% del total de la grasa que nosotros absorbemos. Lo ideal siempre es tratar de disminuir, pero no necesariamente uno tiene que suprimir. Si disminuir el consumo de grasa, tratar de que las carnes sean más magras, el pollo sin piel, con pescado, luego pueden consumir prácticamente 1 a 3 por semana. Antes era como que las personas que tenían no podían consumir huevos, de 1 a 3 por semana pueden consumir perfectamente, porque en general este tipo de colesterol no aumentaría, o sea, los niveles sanguíneos de colesterol a nivel de laboratorio. Y es posible que sean bastante quemados, pero también porque, como para decir una persona, por ejemplo, sobre obesidad, con de producto entero, pero menos de enfermedad previa. Y el alcohol también debe, en el caso de los pacientes tengan hipertrigliceridemia, se suspende todo tipo de bebida alcohólica. En el caso de que sea una lipidemia donde observemos que solamente sea el colesterol el aumentado, se puede consumir moderadamente. En general, en el nombre de 2 medidas, si tenemos caso, en el nombre de una medida. ¿Sí? Y acá bueno, está la de manera igual que es una medida en relación a la misma, se ve si este sería básicamente un vaso, como dice acá, y en nombre de 2. Bien. En relación, si vemos, por ejemplo, que esos pacientes tienen los triglicéridos exógenos aumentados, lo que hay que decir es grasa menos básicamente lo que el paciente consume. Entonces, en este caso hay que disminuir todo lo que sean grasas y tratar básicamente utilizar más ácido graso de cadena corta o mediana que no necesitan básicamente el uso de las lipoproteínas. En este caso, ya nos conviene trabajar en conjunto con alguna esencial nutrición o algún médico nutricionista como para ordenar y tratar. Siempre recalcando evitar el consumo de alcohol y todo lo que son hidratos de carbono simple, como por ejemplo planificados, los azúcares, porque todo lo que más sean hidratos de carbono terminan formándose en grasa y se depositan preferentemente en el hígado, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, si vemos, bueno, esto también es más específico, pero en general, ante un paciente con dislipidemia, en líneas generales tenemos que controlar el peso, disminuir o evitar el consumo de alcohol, tratar de disminuir los hidratos de carbono, sobre todo simples, y aumentar el consumo de grasas, que son las grasas buenas, ¿sí? Que son proinflamatorias. Y en realidad la actividad física, que también habíamos visto cuando dimos a la clase de síndrome metabólico, básicamente consiste en actividades programadas, tiene que ser continua, tiene que haber una adherencia, ¿sí? En general deberían ser 2 tipos de actividades, tanto aeróbica como de resistencia muscular. En relación a la actividad aeróbica, se recomienda básicamente por ejemplo, pacientes que dicen con caminatas, ¿sí? Hay que evaluar bien eso, porque si es un paciente que tiene una obesidad mórbida, obviamente que caminata no le vamos a poder decir que haga porque va a sobrecargar todo lo que tenga que ver con la persona. Entonces tenemos que ir evaluando cada paciente particular. Pero en relación a los diferentes tipos de actividad aeróbica, tenemos la caminata, la bicicleta, el trote, la natación, fútbol. Mínimo debería ser 30 minutos día, o lo posible 150 a la semana, ¿sí? Con respecto a los fortalecimientos o asistencia muscular, tenemos la carga o la máquina. En este caso sí tendrá que estar supervisado más y para realizar alguna actividad, la idea sea 2 o 3 por semana.
Lo que hablamos el otro día en relación a las caminatas, habíamos dicho que para mejorar básicamente la salud necesitábamos 10.000 pasos por día, equivale a 30 minutos más o menos de caminata. Y si queremos perder eso, o a lo sumo mantener ese peso, entre 12.000 y 15.000 números de pasos por día, que equivale más o menos a caminar 1 hora aproximadamente de manera continua, sin parar. Bien. Ahora entrando un poco en relación a lo que es el tratamiento farmacológico, sí, tenemos diferentes fármacos, la citratina, el lutirato, el ezetimibe, el azotínico y la ricina. Cada uno de estos fármacos va a diferentes ciclos. Las ricinas básicamente van a actuar sobre todo a nivel del intestino, pueden tratar todo lo que son ácidos los biliares, el ezetimibe, disminuyendo sobre todo la presión a nivel del colesterol. La citratina, básicamente, que lo que hace la citratina es inhibir a la hidroxiapatita reductasa, ¿sí? El inconveniente que tiene esto es que a partir de la misma también se produce la síntesis de hormonas de cortisol, se produce la síntesis de vitamina D. Cuando nosotros veamos un paciente que está con estatina, también deberíamos ver o solicitar, por ejemplo, el dosaje de vitamina D, porque puede ser que no tenga nada de vitamina D, que es como una hora de eso. Y tenemos fibratos, que actuarían básicamente disminuyendo los triglicéridos y aumentando el HDL, y el ácido nicotínico también, básicamente, muchas se utilizan para aumentar el colesterol HDL y los triglicéridos. Entonces, con respecto a las rutinas presentes en la rutina, las más comunes o las que más frecuentemente se usan son la statina, la imbastatina y la rosuvastatina, ¿sí? Una vez un tratamiento de alta intensidad, dosis diaria, que nos permite básicamente disminuir el LDL inicial a algo igual al 70%, estamos hablando de dosis de atorvastatina de 40 o 200 mg día, y de rosuvastatina de 20 a 40 mg día. Cuando hablamos de un tratamiento de movilidad, de intensidad, estamos hablando de dosis que podrían bajar básicamente el LDL entre 30 y 50%. O sea, sería la mitad de la dosis en relación a la dosis de alta intensidad. En relación a los hidratos, los más comunes en el mercado, básicamente, que se puede decir que es que nunca debería combinar con la estatina porque tiene mayor riesgo, obviamente, de radiolisis. Tenemos el fenofibrato, que es una buena opción, o el ácido fenofíbrico. ¿Y cuáles serían algunas indicaciones o cómo podríamos empezar básicamente de acuerdo al perfil lipídico o cuáles serían las como más recomendadas? Tenemos, en caso del LDL elevado, suelen usarse la estatina y muchas veces cuando no se van básicamente una mejoría, una de las combinaciones suele ser la estatina más L-etileno, ¿sí? O bueno, también se puede combinar perfectamente estatina más ricina. En el caso, por ejemplo, de los triglicéridos elevados, tenemos fibratos, el ácido nítrico, y tenemos, por ejemplo, el LDL, triglicérido elevado, estatina más fibratos o fibratos más acetil o estatina más ácido nicotínico, que serían una de las combinaciones más adecuadas. O para el HDL elevado también, nicotínico o fibrato. Pero siempre ahora, las que la vamos a ir viendo, refieren básicamente que se podría complementar, no, debería complementarse con omega 3, ya la dosis de 2 a 4 gramos día. ¿Sí? Bueno, acá un fármaco que hemos dicho de omega 3, las fibras, dentro de las fibras, básicamente, por ejemplo, la avena, lo que hace básicamente es como formar una capa gelatina del intestino, de esa forma evitaría que se absorba mayor cantidad de todo lo que son los ácidos grasos, inclusive la glucosa. O sea que para pacientes diabéticos también sería muy bueno, digamos, todo lo que son avenas, todas las que utilizamos, porque deberían empezar a un poco más, que son algunas, no me sale el nombre ahora, goma guay, y todas esas cosas que a veces no. Después tenemos la que no habíamos visto antes, no sería de león, si el paciente es solamente tiene alguna alteración a nivel del perfil lipídico, la comida generalmente probablemente el colesterol LDL. Entonces, también en el caso de la dieta tiene que siempre tenemos que tener en cuenta o ver si cuenta la DPK. Antes de llegar al término, un periodo de 6 meses o un año, si hacen 5 lugares, ¿sí? Si persiste, un aumento debe ser normal, la semana, el valor de lo que debemos hacer es un tratamiento farmacológico y ver otra opción de tratamiento. En vez de entonces, nosotros tenemos 150 y 199, siempre tenemos que tratar de alcanzar los objetivos de LDL y cambiar los hábitos de vida, que era lo que habíamos visto recientemente. Si tenemos 200 y 400, lo mismo. Hay que considerar prácticamente el LDL y bueno, el LDL. El alcanzar va a tratar de lograr el objetivo terapéutico, que va a depender, como vimos, de los calidad de los pacientes, y podrían ser fibratos o ácido nicotínico. Y cuando ya tenemos mayor de 500, sí o sí hay que instaurar, obviamente, una terapia farmacológica, si es la primera vez que le dimos al paciente. Entonces, bueno, esto era en relación al ácido nicotínico, siempre se debe iniciar dosis bajas, ahí aumentando progresivamente. En el caso del tratamiento del colesterol HDL bajo, que dijimos que era cuando tenían cifras menores a 40 miligramos de decilitro, primero siempre es tratar de alcanzar los objetivos del colesterol LDL porque es lo que nos va a aumentar el riesgo cardiovascular. Intensificar estos cambios terapéuticos en el estilo de vida, si estos triglicéridos están en 200 o 499, tratar de alcanzar estos objetivos del colesterol no HDL, que ahora vamos a ver cómo se calcula esto. Y si estos triglicéridos son menores a 200, en personas que tienen algún equivalente de riesgo o enfermedad cardiovascular, ahí tenemos que considerar también el agregado de algunos fibratos o ácido nicotínico. Fíjense que no solamente nos basamos en las cifras de los triglicéridos, del LDL, sino el conjunto de los factores de riesgo que tenga ese paciente para decidir, digamos, si instauramos o no algún tratamiento farmacológico o si solo iniciamos con algunos cambios básicamente en el estilo de vida. Entonces, en general, ¿cómo podemos aumentar el HDL? Primero perdiendo peso. Ya al perder peso, aumentamos 5 o un 20% el nivel del HDL. Con la actividad física aumentamos. Dejar de fumar, aumentamos un 5%, usando estatina un 5 o un 10, usando fibrato un 5 o un 15%, y el ácido nicotínico un 15%. O sea,
La conjunción de todas estas actividades nos va a permitir básicamente aumentar estos niveles del colesterol HDL. Y esto, o sea, nosotros no nos vamos a adentrar mucho en esta temática, pero como para que sepan que hay determinadas drogas que empezaron a utilizarse, pero que son carísimas, para la hipercolesterolemia familiares. Bien, con esto terminamos esta presentación, pero ahora le quería mostrar el consenso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? ¿O seguimos? Bien. Bueno, esta es la última guía, ¿sí?, de la Sociedad Argentina de Lípido, que yo lo que hice fue resaltar algunos párrafos que me gustaría básicamente leerles. Que es de acá de Argentina. Está muy buena esta guía. No es muy larga, pero es muy práctica porque habla de las diferentes también enfermedades concomitantes que suelen acompañar básicamente a la dislipidemia. Entonces, de esta forma se calcula el colesterol no HDL, ¿sí? Colesterol total menos el colesterol HDL. Eso era una cosa que quería remarcar. Después, en esta guía, habla básicamente de niveles menores a 40 en hombres y 45 en mujeres. O sea, vieron que una de las guías hablaba menor a 40 en hombres y menor a 50 en las mujeres. Estos puntos cortes todavía están discutidos, pero la guía de Argentina, que es la de la Sociedad Argentina de Lípido, utiliza estos valores. Bueno, acá habla un poco de la lipoproteína, la inflamación, el diagnóstico. Esto es lo que me gustaría resaltar, que si bien en la práctica no se realiza, pero fíjense, el reciente consenso que elaboró en conjunto con la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio recomienda la determinación del perfil lipídico en muestras sin ayuna, ¿sí? No requiere el ayuno de 12 horas, incluyendo todos los pacientes admitidos con síndrome coronario agudo, niños, ancianos, pacientes con diabetes, ¿sí?, entre otras indicaciones. El ayuno de 10 horas solamente es requerido cuando los triglicéridos son mayores a 440 o en caso de hipertrigliceridemias conocidas. Fíjense que ya se está hablando de que no necesariamente se requeriría un ayuno de 12 horas como para realizar el dosaje del perfil lipídico. Por el momento nosotros seguimos básicamente recomendando el ayuno porque la mayoría de los laboratorios, por lo menos acá en Argentina, se basan en esas recomendaciones. Y esto es otra cosa que muchas veces no le decimos al paciente, que antes de extraer la muestra para el estudio de lípido, es la de no beber alcohol 24 horas antes de la prueba, basada principalmente en el efecto que tiene la ingesta mayor a 10 gramos de alcohol, especialmente si ocurre básicamente en un periodo de 8 horas, porque te estaría básicamente modificando todo lo que es el perfil lipídico. Y también debemos básicamente preguntar toda medicación que toma ese paciente, ¿sí?, como para interpretar posibles variaciones debido a medicamentos como los beta bloqueadores, los diuréticos, las hormonas, en general los anticonceptivos, antirretrovirales y entre otros. Y no suspender la medicación hipolipemiante para realizar el estudio lipídico. Esto es muy frecuente a veces cuando te dicen, ¿y suspendo la medicación? No. El paciente tiene que seguir con la medicación, no se suspende. Bien, otra de las cosas que le quería remarcar, bueno, esto era lo que habíamos visto en relación a que habían otros índices, pero fíjense que si uno ya realiza la relación entre triglicéridos y el colesterol HDL, que siempre en general nosotros estos valores tenemos, ¿sí?, sin recurrir, por ejemplo, a un OMA, que era lo que habíamos visto en la clase de síndrome metabólico, si esta relación nos da mayor a 3, ya no estaría hablando de una resistencia insulínica o de una alta probabilidad de que ese paciente tenga insulinoresistencia. Bueno, acá está la clasificación que habíamos visto.
había remarcado, bueno, ahora está en discusión básicamente el tema de si realmente estratificar el riego a 10 años. Están poniendo más foco básicamente en los niveles del colesterol LDL, ¿sí? Y en relación al riesgo cardiovascular en la mujer, esto me pareció importante también resaltar, que situaciones clínicas ser consideradas a mujeres que tengan una menopausia prematura ante los 40, desórdenes asociados al embarazo, hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, poliquistosis ovárica, o que tenga una historia de quimioterapia o radiación, ¿sí? Recibida básicamente por un tratamiento de cáncer de mama. Esto en relación básicamente a las mujeres en edad fértil y que vienen tratadas con estatinas, que planean quedar embarazadas, deberían suspender las estatinas unos 1 a 2 meses antes de intentar el embarazo. Esto también me pareció algo importante porque muchas veces uno ve, digamos, población de mujeres en edad fértil, la mayoría de nuestra población son mujeres, entonces como para tener en cuenta la hora de, o si quedó embarazada, hay que suspender inmediatamente. Y ahora sí vamos a ir, bueno, está muy buena esta guía, inclusive habla bueno, cuáles son los fármacos que más se asocian básicamente a una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, o que tengan el HDL disminuido, ¿sí? Fíjense, en el caso del HDL disminuido, los beta bloqueantes, las tiazidas y los anabólicos. Y así, bueno, diferente. Esto también me parecía interesante porque muchas veces vemos pacientes que tienen una insuficiencia renal y tienen dislipidemia. Entonces, ¿qué medicación utilizamos en estos pacientes? Todo sujeto que tenga filtración glomerular menor a 60 se puede utilizar perfectamente atorvastatina, ezetimibe, ¿sí? A todos los individuos sin necesidad básicamente de ajustar la dosis. Las restantes estatinas y todos los otros fibratos sí requieren adaptar la dosis de acuerdo a la función renal. Pero atorvastatina, que es lo que uno más frecuentemente a veces utiliza, o el ezetimibe, se pueden utilizar perfectamente. Acá, bueno, vuelve a clasificar todo lo que tenga que ver con el síndrome metabólico. Bueno, recordar siempre que el 90% de los diabéticos son de tipo 1 y solo el 10% de tipo 2. En general, la mayoría de los diabéticos están asociados a dislipidemia, sobre todo la triada aterogénica, que era la que habíamos visto, disminución del HDL, aumento de los triglicéridos y aumento de las LDL. Bueno, acá habla un poco de hígado graso, este también me pareció interesante, ¿sí? Que se pueden utilizar perfectamente las estatinas, ¿sí? Como la rosuvastatina o la atorvastatina a dosis alta, sin ningún problema. En el caso de pacientes que tengan HIV, se pueden utilizar también sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, acá ya habla un poco de la enfermedad inflamatoria, todo lo que tenga que ver con la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso. Ahí nombran algunos estudios que se vienen realizando, que podrían utilizarse, ¿sí? La evidencia específica del uso del hipolipemiante en estas subpoblaciones es escasa y siguen las recomendaciones habituales sobre el uso de estatina de alta potencia en pacientes que presentan enfermedad cardiovascular establecida o diabetes, mientras que en aquellos pacientes fuera de estas situaciones se utilizan en estatinas de dosis moderada. Acá especifica bien cuáles se pueden utilizar, cuáles no. Bueno, esto es lo que vimos, las características de una alimentación saludable, que vuelve básicamente a repetir lo que vimos en la diapo. Y esto me pareció interesante porque cada vez se le empieza a dar una mayor importancia a lo que son los nutracéuticos. ¿Se acuerdan? En el síndrome metabólico vimos algunos. Fíjense que acá vuelven a nombrar, y estamos hablando de un consenso en donde me llamó bastante la atención que empiecen a aparecer este tipo de información. Leo textualmente: estos productos como la levadura de arroz rojo, la bergamota, la berberina, la curcumina, que es lo que nosotros podemos conseguir fácilmente,
el ácido pantoténico, los fitoesteroles, las fibras solubles y otros, pueden utilizarse en combinación con estatina y con ezetimibe para intensificar la reducción del colesterol LDL y utilizarse como una alternativa a las estatinas en aquellas personas que no la toleran, aunque todavía no hay suficientes pruebas que permitan asegurar. Pero vieron que tenemos otras opciones de tratamiento, que lo de la cúrcuma creo que yo ya lo he visto, 5 gramos día, creo que son y eso me pareció también interesante revelar. El primer paso es escuchar al paciente, ¿sí? Escuchar al paciente para establecer un vínculo entre médico-paciente, personal de salud, paciente, explorar las motivaciones del paciente, identificar cuáles son las barreras, ¿sí? Condicionamiento, necesidades, creencias, evitar discusiones circulares, establecer metas realistas y prioridades, reconocer los pequeños pasos que se van realizando y fomentar el automonitoreo. Son algunas de las miopatías, cefaleas. A veces es mejor no decirle al paciente porque si no pueden porque no igual los efectos de las medicinas en relación a la dosis. Exactamente. Con relación de dosis, combinando 10 miligramos de ciminib y propartina, y ampliando la potencia, como si hubiera un 80 miligramos de bastatisol. Exactamente. No llegar a la dosis máxima de una sola y pueden ser asociadas. Pero según FAM, siempre en intención primaria, a la primera de usar es la. Exactamente. Así es. Bueno, acá es lo que decía la certeza, no grado de todo lo que debería administrar es compuesto dosis de 2 gramos 10 de alto ácido. Dosis de 3 a 4 gramos día, se puede conseguir una reducción de 5 tipo de grande, más elevado, tiene una casa funcional 45%, una vez. Y bueno, y acá después si quieren pueden ver más en detalle, en donde habla básicamente es un algoritmo terapéutico, en donde, bueno, el paso 1, ¿en qué consistiría? ¿Sí? En implementar las modificaciones terapéuticas, evaluar que no sean por dislipidemias secundarias. El tercer paso, bueno, el tema de los triglicéridos. Ay, no sé por qué se marcó. Bueno, entonces, y acá lo categoriza, o sea, una vez que se evaluó el riesgo, que acá en el algoritmo se establece básicamente cómo se calcula el riesgo en base a los factores de riesgo, nosotros tenemos que de acuerdo a ese riesgo va a ser básicamente el tipo de intervención terapéutica que se debería iniciar, ¿sí? Se habla de estatinas de alta eficacia, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, si el paciente es diabético, tiene hipercolesterolemia y tiene menos de 75 años o tiene una aterosclerosis subclínica o alguna enfermedad cardiovascular clínica, utilizar básicamente estatinas a dosis altas, ¿sí? O acá te muestra, por ejemplo, cuáles podrían ser algunas de las combinaciones, ezetimibe, colestiramina o fenofibrato si los triglicéridos son altos y el HDL es bajo. Bueno, ¿qué hacer ante una intolerancia a la estatina? Acá te explica de nuevo todo lo que vimos en las diapos y acá te muestra las dosis cuando de dosis moderada y dosis alta en base a las drogas, que eso es lo que vimos hace un poquito. O sea, es más o menos lo mismo que estuvimos viendo, es muy similar al ATP3, también, pero como para que lo tengan en cuenta. Y acá, si ven, con respecto a la hipertrigliceridemia, como, o sea, empiezan a incluir todo lo que es el ácido graso, el omega 3, como una alternativa también al tratamiento en caso bueno, de que no haya una tolerancia o que no podamos indicar algún tipo de fármaco o fibrato. Pero siempre tener, porque nuestros pacientes siempre tienen estas características, es lo más común de ver, hipotiroidismo, diabético, que esté tomando algunos fármacos, que tenga sobrepeso, obesidad, que sea sedentario, que hayan factores dietéticos que no sean los adecuados. Bien. Esta es la guía, la sal, esa la pueden bajar perfectamente o bueno, se sube al campus también. Y después, como para cerrar, voy a mostrar, a ver, ¿dónde tenía? ¿Cómo evaluar el riesgo cardiovascular? Este es de la sociedad. A ver, esperen que voy a ver si lo tengo en mi escritorio.
¿Se llega a ver o no? No, No, Mariana, todavía. todavía no, no se ve nada. Ok. Con esto ya cerramos. Esto es como para que vean en la tabla 2 la estimación del riesgo a 10 años de la enfermedad cardiovascular para hombres, según el score de Framingham. Y ahí básicamente tiene el tema de la edad, donde te da un puntaje, los niveles de colesterol, dependiendo de la edad, donde te da básicamente otro puntaje. Si fuma, de acuerdo a los niveles del HDL, de acuerdo a los niveles de la presión arterial, de acuerdo básicamente, bueno, y ahí te da un puntaje total. En base a ese puntaje, uno establece básicamente qué riesgo tiene esa persona a 10 años. Igual hay, si uno a través del celular puede bajar algunos programitas o algunas aplicaciones en donde vos vas colocando nomás los datos de la persona y ya automáticamente te calcula el riesgo. En donde te va a calcular si es alto, mayor al 20% a 10 años, moderado entre el 10 y 20, y bajo, menos del 10%. En base a eso es otra forma. Y en la mujer lo mismo, ¿sí? Edad, colesterol, tabaco, HDL, presión, puntaje y el riesgo. El otro día en el Pero, simposio de VIH en el que había sido sí, invitado, también habían puesto el programa, no recuerdo el nombre correcto que tenía, pero estaba muy bueno, lo mostraron y la verdad que te arrojaba los porque números es así. fácil, es fácil. El tema es que cada vez que bajas alguna aplicación al celular es un espacio que ocupa, es un espacio más que ocupa. Claro. Pero si uno está acostumbrado a ver, digamos, ya más o menos puede llegar a estipular qué riesgo tiene o no. Inclusive ahora se está discutiendo si realmente sirve o no calcular ese riesgo a 10 años, sino tener en cuenta más que nada cuáles son todos esos factores de riesgo que tiene esa persona y considerar básicamente los niveles del colesterol LDL. Porque si ya tenemos una paciente que es diabética, que tiene 60 años, ya sabemos que es alto riesgo. Entonces, en esa paciente lo que vamos a buscar es todas las medidas no farmacológicas, tratar de reforzarlas y inmediatamente, básicamente, instaurar un tratamiento. Si es un adulto joven que tiene menos de 40 años, que solamente, no sé, fuma, obviamente que no vamos a instaurar un tratamiento farmacológico, vamos a tratar de reforzar todas aquellas medidas no farmacológicas para evitar llegar básicamente al uso de medicamentos. Pero bueno, esto era como a modo de resumen y de repaso en relación a la clase de lipidemia. Sé que estuvo más focalizada o enfocada en algunos tratamientos más farmacológicos, pero bueno, no hay que olvidarse, digamos, de la otra esfera. Me parece que a todos nos sirve tener como personal de salud y como equipo y como trabajamos en un centro de atención de primer nivel, tener idea de qué es una dilipidemia y si viene un paciente que es obeso o que es sedentario, pensar básicamente de que esa persona pudiera o no llegar a tener alguna alteración, o sea, mirarlo desde el punto de vista global. Yo creo que tenemos que empezar como a trabajar en equipo, en donde, bueno, cuando arranquemos con la asistencia, está Sí, bueno, eso y es lo a mí que me... iba a decir, porque por ahí a mí me pasaba que cuando los chicos recibían, los chicos de enfermería, Florencia, José, ellos, Dieguito, hacían la toma de vitales, por ahí el paciente muestra los laboratorios y ellos por ahí no vienen, por ejemplo, para un clínico o no vienen, sí, vengo a tomarme la presión o porque necesitaba retirar esto. Y me ha pasado con José, más que nada, porque con José y con Flor, de terminar atendiendo pacientes con laboratorios así alterados. Entonces, también está bueno que los chicos de enfermería
conozcan, entonces ellos también nos pueden alertar a nosotros los médicos, de decir, mira, yo te recomiendo que hables con un clínico, con un médico de familia, que por ahí se puede trabajar en la parte de nutrición también. Exacto, exacto, o inclusive, por ejemplo, pacientes que van a verla a María o que pasan, ya el hecho de verle, por ejemplo, el santelasma, uno ya podría ir pesquisando y decir, bueno, este paciente, o ir preguntando, ¿usted hace cuánto no se controla? ¿Lo Claro, vio ir el bien, médico? O sea, y empezar a hacer preguntas abocadas a esta área, ¿no? ¿Hace cuánto fue el último laboratorio? ¿Qué valores vio? Si tiene idea de lo que le dijo el doctor, el médico, ¿sí? Yo creo que con Florcita habíamos visto una señora con los antelasmas y yo le mostré a ella después en internet, le mostré y le dije el nombre bien, le dije, mirá lo que tiene alrededor del ojo, creo que era con vos, Flor, no me acuerdo bien. Y así, bueno, esas cosas, pero porque yo estaba ahí en una enfermería, digamos. Pero exacto. para que ustedes, los chicos de enfermería, más que nada, estén alerta y sean también nuestro cable a tierra, porque por ahora estamos todos en la parte de internet, ¿no? En la parte web, pero una vez en la vorágine del día, el médico pierde foco, pierde la parte semiológica, mucho se pierde. Entonces yo soy clínica, pero me considero médica de familia ya. Así que nosotros que estamos en el primer nivel de asistencia, tenemos que ser la lupa del nivel asistencial, ver cada cosa, todo lo minucioso tenemos que ver nosotros para tener un buen sistema de salud, para poder dar, digamos, una buena atención al paciente y que sea integral verdaderamente. Y aparte nosotros necesitamos hablar en el mismo lenguaje, saber que cuando presentamos un paciente, qué es una dislipidemia, qué tipo de dislipidemia tenemos, eso tenemos que saber todos, por lo menos de los conceptos básicos, que es lo que se transmitió básicamente en esta clase. Y el lunes vamos a dedicarnos solamente al caso clínico y ahí nos vamos a ir sacando todas las dudas que vayamos teniendo. ¿O hay alguien que le haya quedado algo ahora como para preguntar antes de adentrarnos al caso clínico? ¿No? No, todo súper. Bueno, entonces, Todo creo bien, que... doctora. Listo. Es más que nada como para ir entrando de a poquito. El lunes vamos a ver solamente ese caso clínico, el que habíamos presentado el otro día, como para ir viendo qué haríamos, qué podríamos hacer. Una Yo pregunta, no sé doctora. si Juan, ¿era el caso clínico de Juan? ¿No? sí, yo les Ah, pasé sí. el Sí, power sí, del sí. síndrome Por eso. metabólico, ¿o no? Sí, sí. No, ¿dónde No, está? no, de Sí, síndrome metabólico, no. Pero no. Bueno, está, me parece, en yo voy a la hacer para hacerlo más campus. rápido, lo voy a La clase, pasar. Doc, ¿Sí? la clase está en el aula. Se la Sí. subió. Ah, está bien.